Hoy día, en la fecha 17 de agosto del año 2023, nos encontramos en plataforma virtual para atender la audiencia convocada en el Poder Judicial 2020-57. En los seguidos contra el ciudadano José Javier Ortiz Rivera, a quien se le sigue proceso penal por el delito contra la administración pública de la modalidad de colusión agravada. Bien, pedimos a las partes se puedan acreditar por el Ministerio Público. Adelante. Buenos días, señora juez. Buenos días también con los presentes. Yanina Mogrovejo Chumpitaz, fiscal adjunta provincial del corto despacho del equipo especial, con domicilio procesal en Girón Santa Rosa, 260, sexto piso, Cercado de Lima, y con casilla electrónica del Poder Judicial número 101566. Gracias. Por la Procuraduría. Buenos días, señorita magistrada. Buenos días con las demás partes procesales. En representación de la Procuraduría DOC, Claudia Gabriela Pereda Cribilleros, con registro del Colegio de Abogados 1087 del Colegio de Abogados de la Libertad. Gracias. La defensa de José Javier Ortiz Rivera. Muy buenos días, señorita magistrada, señorita representante del Ministerio Público de la Procuraduría, Armando Sánchez Málaga Carrillo, identificado con registro CAL 48007. He consignado los demás datos en el chat según solicitó el especialista y vengo en defensa del señor José Javier Ortiz Rivera. Bien, escritos para dar cuenta. Sí, señora magistrada, solamente para precisar que hay un escrito que es de apersonamiento en el cual solicita, bajo la sumilla de apersonamiento presentado por el señor José Javier Ortiz Rivera, en la cual presenta como abogado de manera conjunta al letrado Armando Sánchez Málaga Carrillo, doctor, quien está participando en la presente audiencia. Esto cuanto tengo que informar. ¿Qué número de ingreso tiene el escrito? Un minuto, doctora. Se vende todo menos el dueño. No se vende ella porque no tiene tiempo. Amigo el asistente. Ay, no me responde. Le dije por favor que me avisara cómo está ahí todo. ¿A qué hora va a ingresar? Sobre todo, ¿a qué hora va a ingresar? Doctora, tiene como ingreso el número 24653. Bien, al escrito ingresado por mesa de partes 24653 por la defensa del procesado, José Javier Ortiz Rivera, téngase presente y agréguese a los actuados. Esto es en cuanto a designación de abogado y también en el extremo que señala domicilio procesal. Bien, siendo así, preguntamos en las partes, ¿alguna observación para instalar la audiencia por el Ministerio Público? Ninguna, señora magistrada. Procuraduría. Ninguna, doctora. Abogado. Ninguna, señorita magistrada. Siendo así, vamos a escuchar a la defensa en cuanto a su solicitud de excepción de improcedencia y de acción. Nos tiene que indicar cuál es su base legal, el supuesto de la excepción que está planteando y sus fundamentos, que tienen que estar referidos únicamente a lo que contiene su escrito. Bien, adelante, le escuchamos 10 minutos. Correcto. Muchas gracias, señorita magistrada, señorita representante del Ministerio Público y de la Procuraduría. Vengo a este juzgado a sustentar la excepción de improcedencia de acción presentada a favor de mi patrocinado, el señor José Javier Ortiz Rivera. Nuestro petitorio para cumplir los requisitos de ley es que conforme al artículo 6º, literal B del Código Procesal Penal, solicitamos que se declare fundada la excepción de improcedencia de acción a favor del señor José Javier Ortiz Rivera y se disponga, en consecuencia con lo establecido en el Código Procesal Penal, el sobreseimiento definitivo de la causa que se sigue en su extremo por el delito de colusión. Ello en atención a que según
lo dispuesto en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, disposición fiscal número 57, y la disposición 71 de precisión de la imputación de fecha 6 de octubre de 2022, la conducta atribuida a mi patrocinado es una conducta neutra y por lo tanto atípica. En ese sentido, la causal invocada es que el hecho no constituye delito. Entendemos a mayor fundamentación que la imputación formulada exclusivamente en las disposiciones fiscales, que es lo único a lo que nos remitiremos, siendo respetuosos de no ingresar a un juicio de elementos de convicción que no corresponde a un incidente de esta naturaleza, es una imputación que vulnera los principios de prohibición de regreso y responsabilidad por el hecho propio. Esto en razón que se le imputa, según tenor literal de la disposición, el delito de colusión por la sola asistencia en ejercicio de sus funciones a una sesión del Consejo Directivo de Proinversión, la sesión 72, así como hechos que le son ajenos y posteriores a dicha sesión, según lo expresa la propia redacción de las disposiciones fiscales de formalización de la investigación preparatoria. En ese sentido, esta excepción, señora magistrada, se limita a hacer un juicio de atipicidad y recurre para su análisis únicamente a las dos disposiciones fiscales que formalizan investigación y que precisan la imputación en contra de mi patrocinado. Al respecto, es la disposición 71 de precisión de hechos la que determina finalmente que la imputación en contra de mi patrocinado se circunscribe al tipo penal de colusión agravada, tipificado en el artículo 384 del Código Penal, a título de autor y en grado consumado. La única conducta típica que se le atribuye al señor Ortiz Rivera, exministro de Transportes y Comunicaciones, consiste que en su condición de miembro del Consejo Directivo de Proinversión, y aquí cito, asistió y suscribió el acta de la sesión número 72. En esta se aprueban modificaciones respecto a la versión final del contrato de concesión para la construcción, operación y mantenimiento de las obras de trasvase del proyecto Olmos y se delegan facultades al director ejecutivo para la firma siguiendo el marco normativo vigente. Esto no puede, según lo planteado en nuestra excepción, ser subsumido en un delito que implica, según el tenor literal del tipo penal, una concertación ilegal con un particular en el marco de una operación de contratación del Estado, así como, al imputársele el tipo agravado, un resultado de defraudación al interés de la administración pública. Los actos aprobados en la sesión número 72 del Consejo Directivo de Proinversión y que están estrictamente mencionados en la disposición fiscal, lo son dentro del marco normativo vigente. Son actos inocuos, incluso en caso que después, como se señala en la disposición fiscal, un tercero se hubiera podido valer de los mismos para realizar una presunta acción delictiva. En ese sentido hay que señalar que no existe otra mención al señor Ortiz Rivera en el relato fáctico de las disposiciones de formalización de la investigación preparatoria y precisión de la imputación, y en consecuencia la imputación no cumple con las exigencias que implica el juicio de tipicidad, específicamente de imputación objetiva del delito. Y esto básicamente en base a tres elementos que voy a explicar brevemente en los minutos que me quedan. El primero es que a mi patrocinado se le imputa aspectos que no corresponden a su esfera de acción, como la programación, la agenda y los intervinientes de la sesión número 72, vulnerándose el principio constitucional de responsabilidad penal por el hecho. Y esto lo extraemos de la propia disposición fiscal 71 que enfatiza que las modificaciones de la sesión aprobadas en la sesión 72 de Proinversión fueron aprobadas inmediatamente después de que Jorge Simoes Barata presentara la carta OPIC 008-04 en la que se solicitaban los cambios a la versión final del contrato de concesión. Odebrecht, tal como lo menciona el acta de la sesión 72 citada en la disposición 71 de la Fiscalía,
era el postor calificado de este contrato de concesión y el facultado para formular sugerencias. Por tanto, el señor Ortiz Rivera no tendría que haber advertido una irregularidad en dicha carta, ni infringe en modo alguno su deber por haber asistido a la sesión, que es lo que se le imputa en la disposición fiscal. Por el contrario, su deber funcional, y esto se extrae de la propia disposición fiscal, consistía en asistir cuando fuese convocado, opinar y emitir voto sobre las materias que le fueran presentadas. El segundo argumento, señorita magistrada, es que a mi patrocinado se le imputa responsabilidad por modificaciones y delegaciones, ¿no?, que fueron efectuadas según el marco vigente, con lo cual se excede a criterio de esta defensa los niveles o los requisitos mínimos para la imputación objetiva, toda vez que no se señala cómo se excede el riesgo permitido. En este sentido y a mayor detalle, cabe señalar que la disposición de formalización y de precisión de imputación solo hace referencia a decisiones aprobadas en el acta de sesión número 72, con lo cual es la única materia sobre la cual puede discutir esta excepción. Y todas esas decisiones están amparadas en un marco legal que se señala en la propia acta 72 que imputa y que desarrolla la disposición de la Fiscalía. Cabe señalar que, por un lado, la aprobación de cambios sugeridos por el gobierno regional de Lambayeque está amparada en el artículo 21, inciso K, de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, tal como se señala, y por otra parte, la delegación de facultades al director ejecutivo de Proinversión para realizar las modificaciones últimas al contrato se enmarca en virtud de lo establecido en el artículo 2, numeral 6, del Reglamento de Organización y Funciones de Proinversión. Finalmente, en tercer lugar, se le pretende imputar a mi patrocinado actos y hechos que no tienen más que un vínculo causal y naturalístico con la concesión de facultades al director ejecutivo, y son actos posteriores, ¿no?, que se establece en el acta de sesión 72, materia de la disposición de formalización de la investigación preparatoria, con lo cual esta defensa considera que se infringe directamente el principio de prohibición de regreso. Al respecto, a mayor detalle, se pretende imputar al señor Ortiz, y esto lo leemos de las propias disposiciones de la Fiscalía, actos posteriores, específicamente acciones realizadas por el señor Yulfo Sender y por la comisión evaluadora luego de la sesión 72, comisión de la cual mi patrocinado no forma parte y la Fiscalía no lo especifica así, y sin ninguna participación suya, al punto que la Fiscalía no atribuye ningún hecho específico en ese punto a mi patrocinado. En ese sentido, la disposición 71 señala que la referida comisión evaluadora de propuesta técnica y económica, no mi patrocinado, no advierte un supuesto error en la conversión de unidades para determinar las dimensiones principales del embalse Limón, lo cual en última instancia, según la teoría del caso del Ministerio Público, habría favorecido a la empresa contratista. Sin embargo, esta supuesta irregularidad que se atribuye en la disposición, de la propia lectura de la disposición, sin necesidad de recurrir a ningún tipo de juicio distinto, no permitido en sede de excepción, se produce en una instancia posterior a la participación del señor Ortiz. En este caso, la presencia y aprobación de una delegación lícita de facultades corresponde, según criterio de imputación objetiva, a un comportamiento socialmente adecuado en su condición de integrante del Consejo Directivo de Proinversión y de las actuaciones que realiza como tal, que no son hechos para nada controvertidos, son hechos comunes a la teoría de la Fiscalía y de la defensa. Pero si hubiese ocurrido, como dice la Fiscalía en su disposición de imputaciones, que posteriormente otras personas, otra comisión, se valen de un acto previo, neutro, amparado en la ley de mi patrocinado para delinquir o en su caso para presuntamente favorecer al postor, esto no es algo que pueda atribuírsele a mi patrocinado como un hecho típico. En esa línea, señorita magistrada, consideramos que queda clara la tipicidad de la conducta, única conducta, imputada en las disposiciones de formalización y precisión de hechos de la Fiscalía a mi patrocinado, y sin mencionar
algo que es absolutamente innecesario, que son elementos de convicción, no se ha mencionado ninguno, sino simplemente haciendo referencia a lo que dicen las propias disposiciones de la Fiscalía, queda meridianamente clara la atipicidad de la conducta atribuida a mi patrocinado, y en ese sentido, respetuosamente, solicitamos a su despacho tenga bien valorar nuestra petición y en su oportunidad declarar fundada la excepción de improcedencia de acción que hemos planteado. Muchas gracias por su atención, señorita magistrada. ¿Se corre traslado al Ministerio Público? Gracias. Muchas gracias. El Ministerio Público se opone a las alegaciones vertidas por la defensa técnica del señor Ortiz Rivera, porque los hechos sí constituyen el delito de colusión agravada. Y para ello, en todo caso, señora magistrada, solicita autorización para poder proyectar unas diapositivas que han sido preparadas sobre la base de los hechos vinculados al señor Ortiz Rivera. Adelante, puede presentarlos. Gracias. Un momento, por favor. Muy bien. Al señor José Javier Ortiz Rivera se le investiga como funcionario público en su condición de miembro del Consejo Directivo de Proinversión. Antes se denominaba PRONCEPI, el cual estuvo presidido por Pedro Pablo Kuczynski Godard como ministro de Economía y Finanzas. De acuerdo a los fácticos, señora magistrada, contenidos, no como dice la defensa en la disposición 61 y 71, no, también es la 73 de la presente investigación, la cual ha sido debidamente notificada en enero de este año, ¿no? Lo que se le imputa al señor José Javier Ortiz Rivera es que, con celeridad inusitada, aprobó los acuerdos contenidos en el acta de sesión número 72 de fecha 4 de marzo del 2004. Dentro de los acuerdos contenidos en el acta de sesión número 72, aprobados con celeridad inusitada, se aprobó la versión final del contrato de la misma fecha, esto es del 4 de marzo del 2004. ¿Y por qué consideramos que es irregular esta aprobación? Porque contenía modificaciones creándose la Comisión Evaluadora de Propuesta Técnica y Económica, y también se hizo una modificación de la cláusula 3.3 de la primera versión del contrato de concesión de fecha 27 de febrero del 2004. Voy a pasar a explicar por qué el Ministerio Público ha indicado en los hechos que estos acuerdos fueron realizados con celeridad inusitada. ¿Por qué celeridad inusitada, señora? Resulta que el 4 de marzo del 2023 se presentó a la mesa de partes de Proinversión una carta, ¿no?, suscrita por el señor Jorge Enrique Simoes Barata como director superintendente de Odebrecht, y la cual fue recibida a las 9:14 de la mañana. 36 minutos después, esto es a las 9:50 del mismo día, se llevó a cabo la sesión número 72, en la cual estuvo presente pues el señor Ortiz Rivera. De ello podemos inferir que se dio prioridad a la aprobación de los acuerdos vinculados al proyecto Olmos sobre la base de una solicitud efectuada por Odebrecht, directamente por su director superintendente de esta empresa. Dentro de los hechos también forma parte de los hechos en materia de imputación del señor Ortiz Rivera la irregularidad de relevancia penal respecto a la creación de la Comisión Evaluadora de Propuesta Técnica. ¿Y por qué esto es irregular? Porque su propia creación contravino los artículos 4 y 8 de la ley que regula la entrega en concesión al sector privado. El artículo 4 precisamente nos señala que los únicos organismos a cargo de la promoción de la inversión privada en el ámbito de obras públicas son la Dirección Ejecutiva de PRONCEPI y los comités especiales.
No dice la Comisión Evaluadora de Propuesta Técnica y Económica. Y esta comisión que fue, pues, fue creada, ¿no?, a razón de la aprobación de este acuerdo realizado por el señor Ortiz Rivera, no advirtió, pues, errores en la propuesta técnica de la constructora Norberto Odebrecht, declarándola apta para continuar el proceso de concurso, y debido a ello, pues, existe un riesgo de colmatación total en la obra construida. Esto fue determinado en el proceso de mantenimiento ya de la obra construida y ha sido así alegado por la Comisión de la Contraloría General de la República. También, ¿por qué considera el Ministerio Público en los fácticos que existe una irregularidad de relevancia penal respecto a la modificación de la cláusula 3.3 de la primera versión del contrato de concesión? Porque, señora magistrada, esta modificación efectuada a la cláusula 3.3 fue en detrimento del Estado, fue de espaldas al Estado. Y gracias a ello, ¿no?, un ejecutivo de la consorciada de Odebrecht, concesionaria Trasvase Olmos S.A., solicitó ampliaciones de plazos injustificados y pago de daños y perjuicios, los cuales fueron otorgados porque se habían efectuado, pues, estas modificaciones de cara, o mejor dicho, de espaldas al Estado, lo cual dio como resultado que se realizaran pagos a la concesionaria Trasvase Olmos por supuestos daños y perjuicios por parte del Estado peruano, representado por el gobierno regional de Lambayeque hasta agosto del 2016, hasta donde tenemos básicamente mapeado, ¿no?, de acuerdo a los hechos. Entonces, no es veraz lo señalado por la defensa del señor Ortiz Rivera, en el sentido que solo se le atribuye por haber asistido en la sesión colegiada donde otorgaron facultades y se realizaron modificaciones a un contrato. Esto no es así, que por medio, tampoco es veraz que por medio del acta de sesión 72 se aprobaron modificaciones lícitas. Tampoco es veraz que a su patrocinado se le responsabilice por actos que no competen a su esfera de acción como programación y la agenda. Estos son aspectos que no han sido tocados en los fácticos, porque, como ya le indiqué, los fácticos vinculados al señor Ortiz Rivera se encuentran plasmados en las disposiciones 61, 71 y 73. De acuerdo a su documento escrito, también la defensa habla que el hecho que haya ingresado solo 2 semanas antes de la suscripción del acta no quiere decir que el señor debía cumplir con sus deberes propios de su función, ¿no?, como funcionario público del Estado. También hizo referencia que con relación al rechazo de sus propuestas de Odebrecht, esto no forman parte tampoco del correlato fáctico de los hechos vinculados al señor Ortiz Rivera. El señor Ortiz Rivera tuvo a la vista la carta de Odebrecht y la versión final del contrato, por lo que su deber no solo era de asistir a la sesión, opinar y emitir su voto, porque precisamente conforme el artículo 6, numeral 7 de la ley 054 del año 96, correspondía al Consejo Directivo de Proinversión el análisis, evaluación y luego aprobación de las propuestas que podrían someterle los comités especiales, buscando siempre asegurar la consistencia del proceso, cuestión que no fue así. En consecuencia, la conducta atribuida al señor Ortiz Rivera no ha sido neutral y ha superado el riesgo permitido, porque obran indicios de que su actuar en consonancia con sus procesados, la cual estuvo direccionada a beneficiar a la constructora Norberto Odebrecht S.A. Cabe agregar, señora magistrada, que el Ministerio Público, como ya le indiqué, también ha emitido una disposición que es la 78 de fecha 24 de mayo del 2023, en la cual ha quedado establecido de que los hechos en sí que enmarcan
todo el marco temporal de la presente investigación, en la cual también se encuentra incluida la conducta del señor Ortiz Rivera, sí constituyen el delito de colusión agravada. ¿Por qué? Porque se ha dado dentro del contexto típico, se ha dado en el marco de una concesión. Existen indicios, ¿no?, fuertes respecto a la concertación. ¿Por qué? Porque todas las conductas realizadas tanto por los funcionarios públicos, servidores y extraneos, ha estado direccionada para el beneficio de Odebrecht. Y finalmente, también se ha podido, ¿no?, por el momento, ¿no?, porque dentro de los actos de investigación se ha ordenado que se realice, pues, la pericia de contabilidad. Por el momento tenemos que ha existido un perjuicio al erario estatal, el cual asciende a $17.903.068,86. Es por tales consideraciones, señora magistrada, que solicitamos a vuestro juzgado declare infundado el pedido de improcedencia de acción planteado por la defensa técnica del señor Ortiz Rivera. Gracias. Procuraduría. Sí. Buenos días. En este incidente también, Procuraduría solicita que se declare infundado el pedido de excepción formulado por la defensa del señor Ortiz Rivera, conforme a los siguientes fundamentos, adicional de lo que ya ha mencionado el Ministerio Público. En primer lugar, con relación a lo mencionado respecto a la vulneración del principio de responsabilidad por hecho propio, es importante mencionar que el señor Ortiz Rivera no se le está investigando por haber fijado fecha para la reunión o convocar al consejo o plantear la agenda, como ha mencionado el abogado, sino que se le investiga por presuntamente haber participado en un acuerdo colusorio con Pedro Pablo Kuczynski Godard para aprobar decisiones solicitadas por Odebrecht, que asimismo han beneficiado a la misma Odebrecht para ganar la buena pro del proyecto Olmos. En ese sentido, no vemos que en el relato fáctico establecido por el Ministerio Público se le impute alguna acción realizada por un tercero, sino únicamente su participación en este acuerdo colusorio. Con relación al tema de que habría obrado conforme al riesgo permitido, recordemos que la imputación del señor Ortiz Rivera no es a título de cómplice, ¿no?, o partícipe, sino de autor del delito. Ello debido a que él ejercía el cargo de ministro de Transportes y por ende tenía un cargo en el Consejo Directivo de Proinversión. Es por ello que los argumentos de la defensa no serían de recibo, toda vez que el señor Ortiz Rivera ejecutaba un rol, claro que ejecutaba un rol, ejecutaba función pública, pero valiéndose, así como lo ha mencionado también el Ministerio Público cuando menciona, no en su imputación, valiéndose de su condición especial, entiéndase que funcionario público. ¿Pero de qué manera? ¿Regularmente, de manera irregular, de manera arbitraria o abusando de su cargo? El Ministerio Público en su premisa fáctica ha considerado que haciendo uso de su condición especial habría intervenido en el programa criminal. Eso es lo que dice la imputación fáctica. La defensa, por lo contrario, dice que no, que él ejerció su rol debidamente. En ese sentido, no sería necesario para poder llegar o resolver esta situación usar elementos probatorios, agenciarnos de elementos probatorios, tanto como el acuerdo 72 que ha mencionado reiteradas oportunidades de la defensa, así como otros indicios que acrediten las circunstancias en que se aprobó este acuerdo 72. Es en ese sentido que esta Procuraduría cree que lo que busca la defensa es un debate de fondo, ¿no?, para lo cual se necesitan obviamente la actuación de medios probatorios para poder establecer, ¿no?, o descartar si el señor Ortiz Rivera actuó conforme a su rol o abusando de su cargo. En ese sentido, consideramos que también con simples dichos de la defensa no se puede acreditar que el señor Ortiz Rivera actuó conforme a su rol de funcionario público debidamente, y es por eso que esta cuestión de fondo debe reservarse para una instancia posterior en la cual se puedan realizar la actuación de medios probatorios, toda vez que un incidente de excepción de improcedencia de acción, esto se encuentra proscrito ya por reiterada jurisprudencia. Eso es todo. En ese sentido, Procuraduría también solicita que se declare infundado el pedido de excepción formulado por la defensa. Gracias. ¿Réplica, señor abogado?
Muy amable, señorita magistrada. ¿Qué tiempo dispongo para hacerla muy puntual? Puntual, 2 minutos. De acuerdo. Muchas gracias, señorita magistrada. Respecto de los argumentos arguidos por la Fiscalía, señala que la imputación se refiere a hechos. ¿Qué hechos? Que el señor es funcionario público, que hay un acta de cesión y que se aprueba la versión final del contrato. Son actos funcionales y solo menciona actos funcionales. No menciona en qué consistiría el acuerdo colusorio, el acuerdo ilícito, a partir de esos 3 actos funcionales que hemos visto todos en su PowerPoint. Lo que hace el juicio de tipicidad o de atipicidad es confrontar la redacción de la disposición con los actos funcionales que imputa con los elementos típicos del delito de colusión desleal. Y no hay un encaje, no hay una subsunción, y por ello arguimos que hay un juicio de atipicidad en el caso concreto. En segundo lugar, sostiene que hay celeridad inusitada y que no se le imputa convocatoria ni agente, que su delito, y lo repite, es estar presente en el acta o en la sesión número 72 que deriva en el acta número 72. Nuevamente, el mismo acto funcional. Cita el acto en cumplimiento de sus funciones, no cuál es el elemento que llevaría a que ese acto configure una concertación ilícita, una concertación ilegal. Cita el acto funcional. El acto funcional es atípico. El acto funcional no está comprendido como elemento típico de la colusión desleal. Luego señala que la comisión no advierte errores y hay un riesgo de colmatación en la obra. Comisión que además reconoce que mi patrocinado no forma parte de la misma, es un acto ajeno. ¿Cómo podemos hacer tipicidad? ¿Cómo podemos construir tipicidad en base a un acto de un tercero? Eso no está previsto en el artículo 384 del Código Penal. Y finalmente se señala que se realizan pagos por daños al Estado y ampliaciones de plazo, pero se omite, esperamos no intencionalmente señalar, quiénes realizan esos actos funcionales. Eso no se imputa a mi patrocinado en la disposición fiscal, no imputa ningún hecho específico vinculado a esos supuestos resultados que atribuye el Ministerio Público que pudieran subsumirse en los elementos típicos del delito de colusión desleal. Hemos sido muy cuidadosos de no hacer un juicio probatorio, de no decir obran indicios, obran pruebas determinantes, como sí ha dicho el Ministerio Público, lo cual nos sorprende porque estamos frente a una discusión de juicio de tipicidad. Y finalmente, la Procuraduría ve en la misma línea de los argumentos, simplemente señalar que menciona algo que no ha mencionado específicamente la Fiscalía, y es que la participación de mi patrocinado fue en un acuerdo colusorio. La pregunta es ¿cuál? ¿Ser funcionario, participar de una sesión y firmar un acta? ¿Ese es el acuerdo colusorio? ¿Cuál es el contenido colusorio, el contenido defraudatorio? Eso no se cita, se citan simplemente los actos funcionales, y los actos funcionales no son típicos. Son cumplimiento de lo establecido en un procedimiento en la ley, ¿no? Y luego señala que se necesitan elementos probatorios. No se necesita ningún elemento probatorio. Acá lo que estamos haciendo es leer las disposiciones de la Fiscalía, que habrá que señalar que ha habido cierta indeterminación de la imputación que se ha ido construyendo poco a poco, ¿no? En detrimento de los derechos de mi patrocinado, pero no es el lugar para mencionarlo. Pero si conjugamos todas las disposiciones de la Fiscalía, son las propias disposiciones las que citan estos 3 actos funcionales y describen el acta 72. No es un elemento probatorio a considerar. No hay que hacer un juicio de valor. Y acá no estamos frente a dichos de la defensa. Estamos en todo caso frente a dichos del Ministerio Público que forman parte de su derecho a formalizar una investigación, por supuesto, a su función, pero al analizar esos dichos del Ministerio Público, lo que encontramos es que no hay la suficiencia en la descripción de esos hechos para poder subsumirlos en la conducta típica del delito de colusión. Por nuestra parte, insistimos respetuosamente en nuestra solicitud para que su despacho tenga bien valorar y declarar fundada la excepción de improcedencia de acción. Muchas gracias por su paciencia y atención. Ministerio Público. Sí, gracias, señora magistrada. Nuevamente, la defensa está introduciendo hechos alternativos que no corresponden a los hechos señalados por el Ministerio Público en las disposiciones 61, 71 y 78. Como funcionario público, tenía un deber jurídico intensificado de proteger los intereses y patrimonios del Estado, vigilando los acuerdos más convenientes y útiles para el Estado, sobre todo porque era miembro del órgano máximo de proinversión.
lo que acá nos está atribuyendo, no se le ha atribuido al señor el haber estado en la sesión, el haber aprobado la versión final del contrato de fecha 4 de marzo del 2004. ¿Por qué? Porque esa versión final que tuvo a la vista el señor Ortiz Rivera contenía precisamente la creación de una comisión evaluadora que contravenía lo establecido, ¿no?, en los artículos 4 de la ley que regula la entrega en concesión al sector privado. Entonces, el señor vulneró su función, su acto funcional, como miembro del Consejo Directivo de Proinversión, órgano máximo. También esta versión del contrato de concesión, que fue aprobada por el señor Ortiz Rivera, contenía esta modificación, una modificación de espaldas al Estado, en la cual, pues, como ya lo hemos dicho, posteriormente fue utilizada por Odebrecht para solicitar, pues, el pago de daños y perjuicios. Pero él, como funcionario, ¿no?, debió de revisar, en todo caso, la versión final del contrato. No lo hizo y permitió que se creara la Comisión Evaluadora de Propuesta Técnica y se modificara la cláusula 3.3, que era efectuada, cuya modificación ha sido efectuada de cara al Estado, ¿no? Es por esas consideraciones que no es cierto lo que indica el señor. Y sí, la celeridad inusitada sí nos importa, porque precisamente, señora magistrada, el Ministerio Público está postulando a que en los hechos en materia de investigación hay indicios, debo de referirlo. Y precisamente sobre los indicios, la resolución, el recurso de nulidad número 1722-2016 del SANTA nos señala que ante la falta de prueba directa podemos ver los indicios del pacto colusorio a través de algunos tópicos que precisamente se han presentado en la presente investigación. Uno de ellos es la celeridad inusitada. Y precisamente eso es lo que se le atribuye en los hechos al señor José Ortiz Rivera, conforme yo también lo he mostrado en la diapositiva número 2, ¿no? Porque también ha habido interferencia de terceros y un marcado favoritismo. Es por eso que nosotros indicamos que la concertación ha sido un conjunto de conductas direccionadas directamente a beneficiar a la constructora Odebrecht. Y esto se ha visto así, ¿no?, en la imputación concreta efectuada contra el señor José Javier Ortiz Rivera. Bien. Eso es todo por parte del Ministerio Público, gracias. Y nos ratificamos en solicitar que declare improcedente el pedido de la defensa técnica. A la defensa, concretamente, está solicitando excepción de improcedencia de acción, señalado que el hecho no constituye delito, que para ustedes es evidente que existe una conducta neutra y atípica. Y también ha invocado, ¿no?, que se da en el presente caso el principio de prohibición de regreso, ¿sí? Correcto, señora magistrada. El Ministerio Público ha señalado en cuanto a la imputación que esto se encuentra plasmado, dice usted, en el artículo, perdón, en la disposición 61, luego en la 73 y también en la 78. No lo escuchamos, doctora. 61, doctora, respecto a los hechos investigados contra el señor Ortiz Rivera, se encuentra en la página desde la página 82 a la 89 de la disposición número 61. Luego, la imputación personal del señor Ortiz Rivera se encuentra desde la página 50 a la 53, y la disposición 73, sí tendría que leerlas desde el inicio para efectos o revisarla desde el inicio, porque ahí precisamente señala, ¿no?, los hechos en materia de investigación vinculados al señor Ortiz Rivera y sus consecuencias, ¿no? Ya, también hizo referencia a la disposición 78. Ah, la disposición 78 también, señora magistrada. Esa también en su integridad.
Ya, la 78, ¿qué contiene? Aclaraciones, precisiones. Sí, doctora. Sí, doctora, precisamente con relación al delito de colusión agravada, hace una precisión respecto a la ley aplicable, ¿no? Y también respecto a los elementos del tipo de colusión agravada, los cuales concuerdan con los hechos en materia de investigación. Bien, a la defensa, para que nos precise también, ¿es la primera vez que plantea excepción de improcedencia de acción? Sí, señora magistrada, es la primera vez. Bien. Hemos escuchado a las partes, sus posiciones. Este despacho va a emitir decisión que se les va a notificar, se reserva, ¿no? Para emitir decisión, el mismo que se les va a notificar. Y toda vez de que corresponde, ¿no? Verificar todas las disposiciones a las cuales se ha hecho referencia. Ministerio Público, ¿estas disposiciones han sido de conocimiento del juzgado, todas las que ha referido? Sí, señorita magistrada, han sido anexados al incidente 0, pero el Ministerio Público se compromete a presentarlas también en este incidente. Ya. A ver, preséntelos, la 61, la 71, la 73 y la 78, para tenerlas a la vista antes de emitir decisión. Bien, así será. Preguntamos a la parte su conformidad sobre lo tratado en la audiencia por el Ministerio Público. Conforme. Procuraduría. Conforme. Abogado. Conforme, doctora. Siendo así, damos por concluida la presente audiencia a horas 10 de la mañana con 42 minutos. Buen día con todos, con permiso. Muchas Buen gracias. día. Buen día, doctor. Buenos días, doctor. Gracias.